Buenos días, mi nombre es Silvia Beltrán, mi matrícula es AL065933 y la materia es Seminario de Titulación con el proyecto de investigación del fraude inmobiliario. Voy a entrevistar al licenciado Víctor Patiño de la Notaría 8 del Estado de Querétaro para conocer un poco sobre su experiencia y su opinión sobre algunos temas que tengo ya preparados. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista y podemos comenzar con la primera pregunta. ¿Qué significa, Gracias, buenos días. ¿Qué significa ser un notario y cuál es la función de un notario? Sí, buenos días. En este caso, para aquellas personas que son fedatarios públicos, notarios públicos en el estado de Querétaro, notarios titulares, es precisamente eso, dar la certeza, dar fe del acto jurídico que un particular vaya a celebrar consigo mismo o bien con un tercero. Caso específico, una compraventa, una adjudicación, una cuestión de herencia, ¿sí? Es eso, la certeza que le tiene que dar al cliente, ¿sí? Precisamente al adquirente o al celebrante de ese acto jurídico, de que lo que va a hacer está bien hecho. Gracias. Y en la práctica, ¿cómo es este proceso que lleva a cabo la notaría para realizar una gestión de una compraventa de un inmueble? Desde que usted recibe a los involucrados hasta que les entregan ya las escrituras. Sí, en este caso, el proceso muy específico, hablando de una compraventa, ¿cuál es? Obviamente viene el interesado, quien compra regularmente, o el promotor inmobiliario, y lo que precisamente solicita, quiero vender o quiero comprar esta propiedad. ¿Qué tenemos nosotros que hacer precisamente por seguridad de de esa operación de compraventa? La revisión de documentos. Desgraciadamente nos encontramos ahorita en una fase muy pues triste, a final de cuentas, triste. ¿Por qué? Porque se está dando mucho la suplantación de personalidad, la falsificación de documentos, y eso de quién es responsabilidad, solamente de los notarios. En este caso, en casos muy particular, yo como abogado colaborador de este despacho, en el cual el licenciado Alejandro Esquivel es el notario titular, tenemos que darle esa certeza al cliente. ¿Por qué? Porque sí, podrá venir alguien con un documento teóricamente original, con una credencial de lector teóricamente original, con actas, nacimiento o matrimonio teóricamente originales, y la responsabilidad de nosotros, ¿cuál es? Darle esa certeza jurídica de que lo que va a firmar, pues precisamente es correcto y está conforme a derecho. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos la documentación, lo que es la escritura, el título de propiedad, ¿sí? Tenemos que verificar primeramente en un sistema registral que al menos en Querétaro, que todos los estados lo tienen, pero muy particular en Querétaro, verificamos en un portal del registro público, ahora Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro, que esa propiedad no esté afectada por embargos, hipotecas o alguna otra venta o inclusive anotaciones preventivas que pudieran afectar precisamente esa propiedad que esta persona quisiera adquirir. Eh, ya verificado, verificamos también a su vez la documentación consistente del vendedor, que es con quien tenemos que tener un poquitito más especial cuidado, acta de nacimiento, ¿sí? Acta de matrimonio, porque en caso de que estuviere casado, no importa el régimen, si se nos manifiesta que está casado, lo tiene que acreditar con acta de matrimonio, y más aún, si estuviera por sociedad conyugal, tendrá que comparecer tristemente, pues la esposa o el esposo según el caso. Luego, tenemos que hacer constar precisamente, eh, tenemos que hacer constar también precisamente lo que es el CUR, su clave única de registro de población, que tiene que ser actualizada también y obviamente con el registro precisamente corroborado por el registro civil. De esto, de estos documentos y la credencial del lector o alguna otra identificación oficial como lo puede ser el pasaporte, tenemos que ir
armando nuestro expediente para verificar que ese vendedor, precisamente hasta ese momento, sí es quien dice ser. Luego, dependiendo, hay algunos asuntos en los cuales, por ejemplo, si solicitamos hasta dos o identificaciones o más, pues para validar que efectivamente el de una identificación sea el que nos dice ser, porque desgraciadamente, reitero, la suplantación de personalidad es un delito y es una situación por la cual sí se está padeciendo mucho en muchos estados o en todo el país, básicamente. Posteriormente, con este título de propiedad ya verificado y suponiendo que todo estuviera correcto, viene lo que es el recibo del impuesto predial. El recibo del impuesto predial es precisamente ese, el recibo con el cual el vendedor acredita que al municipio, a la tesorería, a ingresos, se le ha estado pagando puntualmente ese impuesto. También nosotros tenemos que verificar la validez de ese recibo a través de los portales que tiene implementados el municipio, porque es muy fácil que a lo mejor me presenten un recibo de impuesto predial, pero ¿qué sucede otra vez el tema? Si fuere falsificado. Entonces, tenemos a su vez también que verificar la validez de ese recibo. Reitero, con lo que son los portales precisamente del municipio. Con todo esto, en el entendido que vamos en un orden y todo estuviere correcto, viene lo que es precisamente la presentación de un aviso preventivo. Ese aviso preventivo se presenta precisamente de acuerdo a la ley que nos marca el Instituto Registral y Catastral del Estado de Querétaro, un aviso preventivo que se le notifica a este instituto de que se va a celebrar una operación entre el comprador y el vendedor. ¿Para qué? Para que precisamente ese folio registral se le haga una anotación y precisamente se haga un apartado por 30 días donde no se podrá inscribir nada, Ujú. nada que no sea solamente la operación de la que estamos hablando, caso específico, Para evitar la otras compra-venta. ventas. Mm. Exactamente, inclusive evitar otra venta, un embargo, una hipoteca, una anotación preventiva, ¿sí? Como lo puede ser una demanda. Entonces, esa es la finalidad del aviso preventivo. Por eso en aquellas operaciones en las que a veces, principalmente los promotores inmobiliarios, se les entiende, pero nos dicen, me urge firmar pasado mañana o en 3 días, pues en 3 días no va a estar este documento, ¿sí? Por eso es la importancia de ir más o menos programando todo lo que son los tiempos que nos lleva esta operación y sobre todo, nuevamente, haciendo énfasis en la seguridad del comprador. Claro. Luego, ya hecho este aviso preventivo, este instituto nos va a expedir un certificado de libertad de gravamen, con el cual nos va a respaldar que ese inmueble del que estamos hablando está precisamente libre de todo gravamen o afectación fiscal. Ujú. Con ello, al menos ya llevamos 3/4 partes precisamente de lo que es este, este proceso, pero ahora viene el más interesante también y que al cliente muchas veces pues es el que le interesa, ¿no? ¿Cuánto voy a gastar? Pues ahora se tiene que mandar elaborar también un avalúo hacendario. Ese avalúo hacendario que sirve para el pago de impuestos, ¿sí? Inmobiliarios, traslado de dominio, registro público de la propiedad en cuanto a derechos, precisamente se manda a elaborar con perito, con registro en catastro, ¿sí? Y ese perito lo que va a emitir precisamente, además de su inspección física, nos va a determinar que ese inmueble que se está vendiendo, qué valor reporta para pago de impuestos. Anteriormente, hace algunos años, el predial, nuestro recibo de impuesto predial que manejaba o maneja a la fecha unos valores, pues prácticamente era el que se podía tomar por parte de los peritos como precisamente un reporte de valor. Al día de hoy, ya por ley,
¿sí? Por ley ya se tiene que mandar a hacer ese avalúo, que es un avalúo con resultados comerciales, ¿sí? Ya no se apega nada a lo que es la base catastral. Entonces sí, nos dispara un poquitito los gastos. ¿Por qué? Porque se va a ver reflejado en lo que es el traslado de dominio y en lo que es los derechos de registro público de la propiedad. Ahora sí que ya los honorarios de los notarios, pues prácticamente pintan, pero ya no son tan relevantes contra este impuesto y este derecho del que estamos haciendo mención. Luego, este valor, precisamente que resulta ser comercial, se tiene propiamente que hacer mención también contra el valor de operación. Porque, ¿qué sucede si yo estoy vendiendo en 1,000 pesos, pero mi avalúo a lo mejor salió en 1,200 pesos? Pues va a venir un tema que se llama impuesto sobre la renta por adquisición, porque yo estoy adquiriendo 10% abajo de mi valor de avalúo. Eso obviamente es una utilidad y de acuerdo precisamente a la ley del impuesto sobre la renta y su reglamento, eso pues me genera que yo comprador voy a tener que pagar un impuesto federal que es sobre la renta, pero por adquisición. Todavía no tiene nada que ver con el del vendedor, y ahorita lo vamos a comentar, ¿sí? Entonces, ya con esos gastos, ¿qué es lo que el comprador precisamente, ya con el respaldo de que la propiedad está libre de gravamen, de que quien vende sí es precisamente quien dice ser, de que el predial y sus impuestos inmobiliarios están bien pagados al municipio en todo su historial, también tenemos que ver la cuestión servicios. Si el inmueble cuenta con servicio de energía eléctrica, servicio de agua potable, telefónico, gas, todos los servicios con los que cuente, deberá de presentar precisamente los servicios, sus pagos al corriente. Hay dependencias que expiden constancias de no adeudo, hay otras que no, solamente los recibos que van expidiendo. Entonces, en función de ello, es de lo que se les va solicitando precisamente el acreditar que están al corriente. El tema de los condominios también es importante. ¿Por qué? Porque si en un momento dado la propiedad que yo estoy vendiendo está bajo un régimen condominal, ¿sí? Implica pues, que también tengo que cumplir con unas ciertas obligaciones de carácter económico en cuanto a pago de cuotas. Entonces tengo que exhibir precisamente No, el recibo de no adeudo. Y eso de también a veces suele ser, se harán excepciones, pero muy contadas, de, oiga, se lo traigo mañana. ujú, Bueno, pero a ver cómo garantizamos de que en un momento, si hay algún adeudo, se lo cumpla precisamente al comprador. ¿Por qué? Porque puede ser factible en algunas ocasiones, pues de que diga, bueno, pues yo ya firmé, ya recibí mi dinero, pues con permiso, yo ya me voy. Y si días después, oiga, me falta este documento, oiga, me falta esto, y o el comprador, oiga, vendedor, es que me están requiriendo de este pago que usted no pagó, pues muchas veces ya el vendedor dice, bueno, lo veo, yo te lo informo, y ujú. pues ya el señor ya con su dinero, pues ya va a ser difícil que a veces lo veamos, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se tiene que hacer todo precisamente en la notaría, aunque a veces nos tardemos un poquito en la hora de la firma, pero en ese momento tiene que quedar todo, ¿sí? Claro. Yo me he fijado que en algunas notarías actualmente, adicional a la identificación oficial, también están tomando huellas. Este es, Sí, creo que es un sistema del que está con el INE, ¿verdad? Vinculado al INE. sí, de los biométricos. Esto precisamente también considerando la suplantación de personalidad y es precisamente con lo que es la credencial del lector, ¿sí? Se fotocopia, se accesan los datos a esa base de datos a la que hace usted mención y nos va a arrojar precisamente de que los datos contenidos en esa credencial del lector corresponden a la persona que el INE tiene registrada, con huellas si obviamente si llegan a ser al 100% equiparables a lo que ellos tienen registrado,
eh, se imprime una constancia y esta constancia la tiene que firmar tanto el comprador como el vendedor. Principalmente, reitero, el vendedor, ¿por qué? Porque es del que estamos adquiriendo algo de alguien que no conocemos y pues tenemos que asegurarnos de todo, ¿no? Sí. Entonces, sí, efectivamente, los famosos biométricos es otra novedad de la cual no reciente, ya tiene algún tiempo también, pero es algo de lo que se está haciendo para evitar ese tipo de problemas de los suplantación de personalidad. Ahora, en ese tema de la suplantación, ¿qué sucede si el que vende comparece a través de un poder? Ujú. Viene otro tema, pues hay que verificar la veracidad de ese poder. ¿Para qué? Pues para que si ese instrumento público, al igual que el de la compraventa, el título de propiedad, es verídico, pues lo tenemos que checar nosotros de entrada en un portal también que se llama Registro Nacional de Aviso de Poderes, ¿sí? Sí, ujú. En el cual constatamos que esa escritura pública que nos exhiben sí corresponde a la que nos están presentando, que fue un poder otorgado de Juan a Pedro y las facultades que se le confirieron. Y eso debe de coincidir con el testimonio que se nos presenta como poder precisamente para precisamente llevar a cabo la operación como representante o apoderado precisamente del propietario. Ok. Pero más allá, no nos tenemos ya que quedar en eso. Nosotros lo que hacemos es, además, tratarlo vía telefónica con el notario que hizo ese poder, ya sea del Estado o ya sea del interior del país, ¿sí? De otras entidades, para comentarle ese asunto. Oye, me están presentando este poder, quiero saber, licenciado, si efectivamente este poder fue hecho con usted y verificar que todo esté en orden. Entonces, se le envían los datos, el notario de viva voz nos lo confirma, sí, sabes que ese poder es mío, pero además les estamos solicitando ya también un correo electrónico donde precisamente nos confirme que efectivamente ese poder fue otorgado en su notaría. Ese correo o ese oficio que el notario nos llegue a enviar, nosotros también lo vamos a anexar al apéndice como un documento, pues de que ese poder precisamente fue verificado y precisamente con ello continuar con el proceso de la compraventa. Gracias. Yo noté que cuando ustedes emiten ya el título, ya de la escritura, tienen un folio digital o un folio electrónico. Y ese lo noté que ustedes lo entregaban ya desde antes de que otras notarías lo hicieran. ¿Ese folio es solamente para fines administrativos o también ayuda en algo a hacer más confiable todo el proceso? Bueno, si estamos hablando del folio registral, folio inmobiliario que le corresponde al inmueble, es precisamente donde quedó inscrito esta propiedad en el instituto registral, ¿sí? Este folio es el que precisamente nosotros a la primera entrevista de ese asunto, nosotros accesamos a este portal del Instituto Registral y verificamos que precisamente el inmueble no tenga ninguna anotación, que no sea nada más que la compraventa, Ok. ¿sí? Ahí nos va a arrojar, reitero, si tiene algún embargo, alguna hipoteca, alguna demanda, este, alguna cuestión que afecte precisamente o el imposibilite llevar a cabo la operación de compraventa, ¿sí? Entonces, de ahí, ese es como el primer paso donde precisamente tenemos que avanzar para llevar a cabo la operación o no. Si en un momento dado llega a parecer que a lo mejor el inmueble tiene un embargo, pues se podrá llevar a cabo la operación poniendo la consideración de las partes, haciendo mención a que hay una hipoteca, pero de que a la par se está llevando esa cancelación. Y esa cancelación se tiene que llevar literal, a la par. ¿Por qué? Porque si es una cancelación de Infonavit, no hay problema, son muy rápidas realmente.
no tiene mayor tema, son en 5 días prácticamente nos están expidiendo la carta y el visto bueno y firma del apoderado de Infonavit. Y en cuanto a bancos es donde sí se batalla un poquitito más por parte de los cuentavientes o de los deudores. ¿Por qué? Porque es solicitar la carta al banco, pero el banco va a tardar pues, a veces hasta algunos meses en expedir la simple carta de instrucción notarial, ¿sí? Y esa simple carta de instrucción notarial es la que instruye a cada uno de los notarios al que vaya dirigido para que lleve a cabo el instrumento público donde se haga constar esa cancelación de la hipoteca, ¿sí? Luego eso, pues todavía se tiene que revisar por parte de un jurídico y ya una vez validado por ese jurídico es donde ya podemos ir concertando cita con ese apoderado del banco para que nos firme la escritura de cancelación de hipoteca. Eso cuando existe este tema, ¿verdad? Sí, Pero este proceso, pues a veces sí se llega a demorar hasta 2, 3 meses promedio, dependiendo la institución. sí, gracias. Hay muchas personas que como no tienen el conocimiento del proceso o no quieren omitir documentos o no quieren pasar más tiempo en este proceso, contratan asesores inmobiliarios, pero a veces los asesores no están certificados o aunque estén certificados no tienen todo el conocimiento o la experiencia. Y en este sentido, en su opinión, qué es mejor que sea el propio comprador y vendedor los que se acercan a la notaría o si es conveniente que tengan un asesor, alguien que los acompañe en este proceso para explicarles, para ayudarlos con la documentación? Bueno, el aspecto asesor se enfoca mucho a que si yo tengo una propiedad que quiero vender, pero a lo mejor o me urge vender o no tengo el tiempo o los recursos para promover ese inmueble, me apoyo con un asesor inmobiliario, ¿sí? Entonces, ese asesor inmobiliario en teoría tiene que hacer todo ese proceso de contactar precisamente a algún cliente que le interese, las visitas físicas, mostrar esa propiedad y en el momento en que alguien esté interesado es cuando deben de venir a notaría. Algunas veces, ahí sí, desgraciadamente, ¿qué sucede? Pues sí, le pueden dar esa propiedad a ese promotor inmobiliario, pero si no es de los que llamemos certificados, ¿sí? ¿Qué va a implicar? Pues que a lo mejor celebran un contrato privado en la oficina ya de este señor, ¿sí? En el comprador y el vendedor, pero esa propiedad a lo mejor nunca fue verificada todos los pasos que mencionamos hace unos minutos, pues si el inmueble estaba correcto, si tenía gravamen, si era propiedad de, si el que vendía, si era quien dice ser, o sea, todo el proceso en una notaría se hace. Ujú, Los promotores certificados, afortunadamente, hasta ahorita con la experiencia que tenemos, bueno, afortunadamente sí hacen todo ese proceso ujú, y en cuanto les asignan un asunto como tal para ponerlo en venta como tal el inmueble, ¿qué es lo que nosotros les hemos recomendado? En cuanto te entreguen una propiedad en venta, no te cobramos, pero verifica precisamente que esa propiedad esté en orden para que la pongas en venta, porque ha sucedido también, desgraciadamente, que el promotor le consigue eh, un cliente a esta propiedad y nos hablan, Víctor, necesito hacer esta compraventa, hazme un contrato privado de un anticipo con el cual cerramos la operación y firmamos en tantos días. Bueno, ok, perfecto. Cuando me traen los documentos, puede precisamente saltar que uno de todos los pasos que hemos mencionado anteriormente no cumpla con los requisitos ya señalados, ya sea o porque el inmueble está embargado, o porque el inmueble tenía una hipoteca, o porque la escritura a lo mejor no estaba inscrita, porque a lo mejor el predial y la escritura
tienen asignadas calles diferentes, ¿sí? Porque el señor en su acta de nacimiento tiene un nombre y en la escritura tiene otro. O sea, una serie de temas que se pueden ver, pero que se pudieron prevenir antes de esa firma del contrato privado. Entonces, la figura del promotor certificado, pues sí, muchas veces a lo mejor a nosotros como vendedores, pues no nos puede agradar mucho. ¿Por qué? Porque hay que pagar una comisión, ¿verdad? Pero es en teoría el trabajo que ellos tienen que realizar de conseguirme cliente y de precisamente también al comprador asesorarlo en el sentido de que lo que está comprando, lo que le están mostrando, está en orden. Hacer esa validación previa, ok. Este proceso que usted ahorita nos platicó, ¿ese sigue en todas las notarías del estado de Querétaro? Debe de seguirse. Debe de seguirse, entiendo que así lo siguen todos los demás notarios de todas las notarías del Estado, los colegas abogados que laboramos en esas notarías, se entiende que así debe de ser. Mm, Ahora sí que dirían, pues a lo mejor por ahí a uno que otro se le podrá pasar, ¿verdad? ¿Y hay alguna etapa donde usted considere que se puede mejorar este proceso? Desde la entrega de documentos. Ok. La entrega de documentos es indispensable. La entrega de documentos es donde precisamente vamos a dar la certeza al que vende y obviamente al que compra, pues de que esa operación va a caminar y que teóricamente en una semana podrá estar en condiciones de firmar y obviamente pues recibir su propiedad y recibir su dinero. ¿Y el vendedor pudiera hacer esa validación de sus documentos incluso antes de que tuviera un comprador? ¿Puede hacerlo Sí, con... claro, ¿Sí? claro. Y muchas veces, desgraciadamente, es un tema que puede venir a lo mejor hasta pues, por simple mentalidad, ¿sí? De todos los que a lo mejor vendemos un inmueble. No, es que el ir a una notaría me va a costar, ¿sí? Me van a cobrar. ¿Cuánto me va a costar? Mejor yo hago la operación por fuera y después ya firmado y que yo haya recibido mi dinero, vamos a la notaría y lo arreglamos. Ok. Pero muchas veces suele ser lo contrario. La mayor parte de las ocasiones no tienen problema, pero a lo mejor siempre hay ese pequeño porcentaje de riesgo en los cuales, pues ya cuando llegan a notaría, precisamente, dicen, es que yo no sabía esto, yo no sabía aquello, yo no sabía que tenía que pagar esto, no me lo dijeron. No, pues si no se acercaron con un profesional, al menos en la materia, pues nunca se iban a enterar y la cuestión inmobiliaria, pues puede decir, bueno, yo ya tengo mi contrato privado, ok, sí, surte efectos precisamente de que hubo una obligación entre las partes, sí, surtirá efectos, pero ¿qué sucede? Otra vez el tema, ¿qué sucede si a lo mejor yo vendedor le vendí a usted una propiedad, no nos acercamos a notaría o simple y sencillamente en la misma notaría nos hicieron un contrato privado? Pues bueno, sí, surtirá efectos entre ustedes, entre nosotros, perdón, como una obligación de llevar a cabo precisamente esa compraventa, una obligación de uno de vender, el otro de comprar, pero como le decimos a los clientes, con esos contratos privados, muy bien, con los poderes, muy bien, pero recuerde que la propiedad sigue estando a nombre del propietario original en el instituto registral. ¿Qué sucede si me embargan? Si dolosamente yo vendo la propiedad a otra persona, que ya entraríamos en otras figuras hasta de carácter penal, si a lo mejor el banco precisamente o Hacienda me llegan a notar precisamente un embargo en esta propiedad, pues usted que compró, pues ahora ya se vio afectada y ahora tengo que solucionar yo ese tema, pero usted no va a tener una escritura hasta que yo lo solucione. Claro, claro. Es muy interesante y creo que sí es un buen punto de mejora, que desde el inicio se valide con la notaría, la documentación. Sí, Sí, en exacto. caso de que usted detectara alguna irregularidad, por ejemplo, en la identidad,
que las huellas no pasan, que no coinciden algunos datos en las identificaciones, o que el inmueble sí tiene un gravamen, alguna irregularidad. Entonces, se para la operación o se notifica a lo mejor a alguna otra entidad en el caso de las huellas, por ejemplo, que no coincidan. ¿Qué hacen cuando encuentran una irregularidad? Y en este caso, cuando se encuentra ese tipo de irregularidades, efectivamente, sí se procede digamos, a poner en stand-by esa operación y con ello, ¿qué implica? Pues que obviamente sí tendremos que solucionar el tema del que estemos tratando como, como, como aspecto a solucionar, si es el embargo o si son las identificaciones o la descripción del inmueble o la cuestión de error en clave catastral o descripción en catastro de esa propiedad, pero específicamente en la pregunta, ¿qué sucede si alguien no coincide en sus identificaciones? Pues sí tendremos que detener el proceso. ¿Por qué? Pues porque obviamente no me coincide que la persona que se está identificando es precisamente quien dice ser, ¿sí? Por Ok, eso los famosos biométricos. sí. Pero solamente se detiene el proceso, no hay una instancia en la que se le notifique. No, hasta ahí no. ¿Por qué? Porque solo del proceso de revisión de documentos que se hiciere y si resulta que a lo mejor un acta está falsificada o la credencial del lector resulta que no está en el padrón que nosotros previamente verificamos o que la documentación consistente en el acta de matrimonio no corresponde a la que aparece en el registro civil o que la escritura, inclusive la escritura a ese grado, llámese de propiedad o bien el poder notarial, pues también son apócrifos, pues sí tenemos que, efectivamente, además de detener la operación, pues sí tenemos que dar aviso a las autoridades. ¿Por qué? Pues nada más, oye, se está por llevar a cabo una operación, pero mira, toda esta documentación está falsificada, además de notificárselo al notario del que teóricamente se está falsificando ese documento. De ello, aparte, toma nota el Consejo de Notarios, Mm, precisamente para notificárselo a todos sus agremiados, pues de que hay una escritura que está circulando de tal notario y que no corresponde. ok, muy interesante. Eh, ¿Y las notarías en Querétaro reciben algún tipo de auditoría sobre el proceso, sobre las gestiones que hacen? No sobre el tema Sí, de dinero, sino sobre todo el proceso que realiza. bueno, en este caso, en cuanto a procesos de auditoría como tal, digamos, no lo hay, pero al día de hoy tomamos en cuenta que hay una ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pues que ahora sí que es una auditoría forzosa que nos autoimponemos. ¿Por qué? Porque resulta que cada día 17 tenemos que dar un reporte de todas las operaciones que hacemos en el mes, que se lo tenemos que dar a la unidad de inteligencia financiera. ¿Para qué? Pues para anexarle que esa operación que estamos haciendo se está haciendo precisamente bajo los parámetros e indicaciones que la ley señala. Tenemos que anexar copias de toda esa documentación a la autoridad y precisamente tenerlo y guardado como un cuadernillo que le llamamos nosotros de la UIF, y ahí tiene que ir todo. ¿Por qué? Porque si efectivamente la autoridad nos hace una revisión y no cumplimos con algo de lo ahí indicado, tenemos inclusive los notarios, tienen hasta sanciones de carácter económico que pues yo creo que a veces algunos hasta vendiendo el carro, la casa y lo que tengan, no las alcanzan a pagar, ¿eh? Gracias. Licenciado, hemos llegado al final de la entrevista. Le agradezco mucho que me haya regalado su tiempo y bueno, muchas gracias y hasta pronto. No, pues gracias, fue un placer y felicidades por esa nueva etapa en su vida y que sea una excelente abogada. Gracias, licenciado.